siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días a todos y a todas, como siempre, este programa Buenos Días Soto, y nos acompaña el líder del Banco de Comercio de los estafados, una persona que se ha dedicado de lleno a trabajar por recuperar ese dinero, y lo hemos visto incansablemente en favor de estos guatemaltecos y guatemaltecas que, por cierto, han sufrido bastante ante la impunidad que hay en nuestro país de las autoridades judiciales. También nos acompaña Maco Figueroa Valiente, compañero nuestro de programa, y tenemos grandes temas. Tenemos la ley de vegetales, que fue derogada esta semana, el decreto 19/2014, que unió al pueblo de Guatemala pidiendo su derogatoria, y lo importante es que el objetivo de estos pueblos indígenas, como los 48 cantones de Totonicapán, los dirigentes del Quiché, de Sololá, de Huehuetenango, y por cierto se dio una unidad de todo el pueblo de Guatemala para que los diputados dijeran que habían cometido un error cuando sabemos que hubo mucho dinero de por medio, la famosa ley Monsanto. Tenemos el tema, cómo va el procedimiento del Banco de Comercio en cuanto a los procesos judiciales que se han entablado contra las personas que estafaron a estos guatemaltecos, que sus ahorros pues se fueron a la nada, y donde se dieron pues bastantes muertes de estos guatemaltecos que han sufrido, por cierto, este menosprecio de las autoridades porque salga adelante este proceso. Y la capturan de Byron Lima, una persona que se ha enriquecido en las cárceles y que, por cierto, ha tirado la bomba a los cuatro vientos, y ha señalado especialmente al ministro de Gobernación y a algunos diputados sobre los negocios redondos donde están involucrados. Estos y otros temas se van a tratar, como el presupuesto que ya se entregó al señor presidente del Congreso de la República por parte del ministro de Finanzas Públicas. Bienvenido, dirigente Raúl Maldonado, porque sé el esfuerzo que están haciendo ustedes por esta gran mayoría de guatemaltecos, y vamos a tocar la ley de vegetales. ¿Cómo te parece esa derogatoria del decreto 19/2014, que ya no van a ser patentizadas, por así decirlo, estas semillas como el maíz, la papa, el arroz, el frijol, y que generó una polémica y una unidad del pueblo de Guatemala? Gracias, Hugo, muy amable compañero, a mí y a los televidentes de Vea Canal, muy buenos días. Sí, yo he estado leyendo a través de los medios de comunicación, informándome de esta ley que querían imponer. Prácticamente es una imposición, ¿verdad? Pero da gusto y da mucha satisfacción ver que muchos guatemaltecos entendieron que si no se unen, que si no hay una unión, que si no hay una fuerza donde todos nos podamos unir, pues es muy difícil que las instituciones hagan retroceder en sus decisiones. A mí me parece raro inclusive que no hayan utilizado la fuerza el gobierno. Yo me recuerdo que en Totonicapán inclusive hace poco que taparon unas vías, inclusive hubieron creo que 7, 8 muertos ahí, en Ixtahuacán me parece, si es que no estoy mal. Entonces a mí me parece raro que el gobierno de Otto Pérez Molina, que ha sido un gobierno de mucha represión, en esta ocasión no haya tomado una actitud más fuerte. Me imagino que hay otras cosas detrás de toda esta ley. Como siempre, nosotros debemos de darnos cuenta que no son realmente los diputados los que mandan. No fue a los diputados a los que se les hizo retroceder en su decisión.
realmente los políticos están vendidos, ellos compran su curul ahí, son manejados, inclusive dentro de las comisiones, habría que ver qué comisiones les dieron el visto bueno para que fueran al pleno, para que se volviera ley. O sea, no hay que ser tan ingenuo, hay que ir más a profundidad. En Guatemala, cuando algo se quiere imponer, el gobierno utiliza la fuerza, contra periodistas inclusive. Aquí está el compañero de la APG, él sabe, ha hablado aquí en esta mesa redonda de lo que ha hecho el gobierno. Yo he mantenido en los medios de comunicación pues una especie de lectura, y a mí me parece raro que el gobierno de Otto Pérez Molina no haya impuesto la fuerza a través del ejército y a través de la policía. No sé realmente yo sé que el pueblo se puede unir, lo he visto en Argentina, lo he visto en Brasil para el Mundial de Fútbol inclusive, muchas manifestaciones fueron reprimidas y los medios de comunicación eludieron ese tipo de actitudes, de noticias. Inclusive la manifestación de las personas que estaban pidiendo un aumento salarial en Estados Unidos, que fueron 150 ciudades que tuvieron antier esas manifestaciones, en los medios de comunicación de Guatemala no aparece nada. Entonces, a mí me parece raro que ahora salgan, por ejemplo, estos señores de los partidos políticos diciendo que se retractan, que cometieron un error. Miren, ¿cuántas veces ellos no han cometido errores? Con la ley de impuestos, por ejemplo. ¿Y por qué no se retractaron de eso? Entonces, ¿realmente a quién estaban perjudicando? Creo que yo nunca les he visto a los diputados un alma de santos, ni un alma de buenos. Habría que ver dentro de los partidos políticos quiénes son sus financistas y quiénes fueron los que dijeron no, que esa ley no pase, o cuál era la intención de esa ley. Pero lo que es de hacer notar es que ya empieza el pueblo de Guatemala a entender que tiene que unirse. Y eso es, creo yo, el mayor logro, la unión. Muchas gracias, Raúl. Maco, esa unión que se vio, esas manifestaciones, esos desvelos que, por cierto, los líderes de los 48 cantones de Totonicapán, los líderes de Sololá, de Quiché, de Huehuetenango, inclusive los sindicalistas, hay que decirlo, se unieron por un fin, derogar la ley Monsanto, y la Asociación de Periodistas de Guatemala también hizo su comunicado de prensa el sábado anterior. Aquí lo analizamos abiertamente y Maco pues puso la pauta en ese momento. ¿Cómo te pareció, Maco, esta derogatoria por parte de los diputados, donde la aprobación se dio por todas las bancadas, inclusive el Partido Líder, el Partido Patriota, creo, y otros? ¿Qué te parece, Maco? Buen día, amigos y amigas. Hay que hacer una salvedad en esto de los señores miembros del Congreso de la República. Desgraciadamente hay un jefe de bloque y este instruye a los diputados de su partido qué es lo que tienen que hacer, cuándo es que tienen que levantar la mano y cuándo es que tienen que emitir alguna opinión en torno a una ley, como el caso de Ley Monsanto, decreto 19/2014. Indiscutiblemente que los guatemaltecos a estas alturas no aceptan simplemente que algunos diputados hayan pedido disculpas, aunque el problema para ellos va a ser devolver la plata que ya habían recibido. Como aquí es adelante la cruz y atrás el muerto. Entonces, efectivamente se dio marcha atrás por la presión de todo el pueblo de Guatemala. Y decimos todo el pueblo porque aquí campesinos, no campesinos, indígenas y no indígenas dijeron presente en estas manifestaciones para rechazar esa ley que verdaderamente venía a criminalizar al pueblo y a dejar al mismo pueblo sin la utilización de su semilla tradicional o su semilla que ellos por años y años
han venido utilizando. Así que nosotros desde esta tribuna libre celebramos ese rechazo porque no fue solo del pueblo campesino, fue de todos los guatemaltecos. Y como ya dijo Raúl, es este el momento cuando todo el pueblo de Guatemala debe de levantarse y a exigir que se cumplan las leyes, que se emitan también leyes en el Congreso, pero en favor del pueblo y no como lo pretendieron malos guatemaltecos, por no decir diputados que se olvidaron de quienes los llevaron a una silla ahí al Congreso de la República. Gracias, Marco, y vamos a enfocar el tema de los procesos de los estafados del Banco de Comercio, que por cierto ya lleva varios años. Hemos visto que muchos estafados pues no han visto a luz pública pues recobrar su dinero, que les costó pues sacrificios, hipotecaron sus casas, inclusive creo que podrían darse algunas ventas, metieron todos sus ahorros. Y la última exposición que tuvo acá el dirigente de toda esa gente que ha sido pues estafada, si no mal recuerdo fueron aproximadamente de 6,000 a 7,000 personas, si no mal recuerdo, sí. Y donde se hacía ver de Willy Zapata, estaba pendiente de su orden de captura y que había presentado unos 7 amparos para librarse de esa orden de aprehensión. Y además pues se estaba señalando a la señora que fue presidenta del Banco de Guatemala, ministra de Finanzas Públicas, y hoy creo que está también en una empresa que suministra energía eléctrica, Energuate. ¿Cómo va el caso, Raúl, sobre todo todo esto, realmente que es bueno que la población conozca si al fin va a recuperar su dinero? Bueno, yo te quiero contar de que efectivamente la gente muchas veces se desespera, pero es por la falta de conocimiento. Yo creo que en Guatemala se mantiene mucho la ignorancia, se mantiene mucho lo absurdo, o sea, ir en contra de la razón. La gente no entiende las cosas porque las ve muy complicadas o cuando quiere sacrificio. Todo lo ven con desánimo, con desaliento, con indiferencia. Y hay una palabra que se llama displicencia que enrola todo eso. Y yo creo que de ahí se puede partir, aparte de no solo la juventud, sino también de los viejitos del Banco de Comercio, que no les queda mucho tiempo. Porque recordemos que el promedio de vida en Guatemala es de 70 años, y cuando la gente ha vivido 80, 65 años, ya anda por ese intervalo de tiempo, entonces no está pensando en 50 años más. Como un hombre que tiene 15, 20, un adolescente de 21, pues él puede pensar en 50 años, en futuro, pero una persona que ya llegó a la tercera edad, muchas veces se desalienta, la salud no le da. Entonces, por eso es que es arduo el camino de lucha del Banco de Comercio, porque es gente que perdió sus ahorros del trabajo de décadas de estar en ese tipo de actividades, lógicamente cumpliendo con sus responsabilidades, hijos, deudas, casa, qué sé yo, y de alguna manera pues lograron un remanente que depositaron en instituciones bancarias autorizadas. Entonces, lógicamente, esta gente pues no tiene muchas veces el 98% del concepto de lo que es el sistema de justicia, menos el sistema democrático, porque no tiene estudio. Mucha gente en Guatemala no pasa del cuarto primaria. Entonces, de eso hay que darle gracias a Dios que uno pues ha logrado ir subiendo un poquito, y gracias a Dios uno todavía está joven para poder poner la cara por estas personas. Pero ¿cómo va el proceso, Raúl? El proceso es lento. Tú que eres abogado, lo conoces bien. Sí, pero ¿cómo va? Va a paso de tortuga. Logramos que el señor de la Corte de Constitución, logramos que Jorge Alfredo Sactic Estrada, que es el abogado, que es así como ejerce la profesión de abogado, imagínate, supuestamente pues hacen un juramento de honorabilidad. Entonces estas personas se dan a trabajar con el crimen organizado, a prestar sus servicios para poder engañar a gente como la que yo te decía.
Y logramos pues a través de un recurso que el Ministerio Público presentó en la Corte de Constitucionalidad, que esta persona pues en un futuro sea llevada a los tribunales a la par de lo que es Willy Zapata, que era en su momento el representante de la Superintendencia de Bancos, pero recordemos que la Superintendencia de Bancos, aunada al Banco de Guatemala, aunada a la Junta Monetaria, engloba parte de las instituciones del Estado que controlan el sistema financiero. Esto es muy complicado hasta para un abogado, entender todo este tipo de cuestiones, porque los abogados muchas veces no tienen conocimiento de auditoría, de economía. Entonces, el Ministerio Público ha necesitado la asesoría de personas que han estudiado esa materia para poder ir adelantando en el caso. Entonces, muchas veces nosotros ya llevamos, por ejemplo, con la gente del Banco de Comercio 8 años de lucha en contra de este tipo de poderes fácticos, porque es una lucha contra un poder. Yo sí quisiera dejarte bien claro, Hugo, de que nosotros no solo estamos luchando por justicia, que quede bien claro, estamos luchando por impunidad contra los grupos que manejan el poder, que mantienen la hegemonía del poder económico en Guatemala. ¿Y por qué? Porque tú que eres abogado y vas al Ministerio Público, a veces yo me imagino que tú tendrás malos comentarios acerca del Ministerio Público. Yo te he escuchado en esta mesa hablar acerca muy mal del Ministerio Público, pero quiero contarte que yo que me he internado dentro del Ministerio Público, te voy a decir, hay mucha corrupción, hay muchas, ¿cómo se podría decir? Se maneja dentro del Ministerio Público influencias, y entonces es difícil para un aparato estatal poder darte justicia cuando tampoco no tienen ni recursos. Vamos a pasar a ver qué piensa nuestro compañero Marco Figueroa Valiente en relación realmente a cómo ves desde el punto de vista humano que los 7,000, 8,000 o 6,000 estafados pues no tengan una alternativa de recuperar pronto sus ahorros en este proceso que, como dice Raúl muy bien, se mira desde el punto de vista de impunidad, se mira desde el punto de vista pues, también económico, jurídico, procesal. ¿Cómo miras este caso del Banco de Comercio? Es un caso más de los tantos que se conocen en Guatemala. Desgraciadamente, cuando se trata de involucrar a altos funcionarios de gobierno, siempre hay dilatación en cuanto a aplicar la ley. Ya decía Raúl el sinnúmero de recursos que se han presentado, y por eso es que al lomo de tortuga camina este proceso. Pero yo estoy seguro totalmente que si se tratara de un campesino, de un barbero, etcétera, etcétera, la aplicación de la ley es inmediata. Si fuera contra ellos. Exactamente, pero como se trata de proteger a corruptos de cuello blanco, ahí entonces la justicia se aplica en una forma más lenta. Es preocupante o no el se caso, aplica. Exactamente. Es importante reconocer que todos estos 7 u 8,000 que eran originalmente los que demandaban su dinero, hoy pues muchos de ellos han muerto, otros están muy enfermos, producto de la misma situación en que cayeron, porque con el propósito de ganar algunos centavitos, pues perdieron lo que con mucho sacrificio habían logrado acumular. Entonces, ahora que en Guatemala está de moda la corrupción, que está de moda la extorsión, ojalá, repito, que quienes tienen responsabilidad en este fraude que le hicieron a tantas personas, pues llegue a un momento tal vez no feliz, pero que sí
muchos de los que tuvieron la confianza en el banco depositaron su dinero sin saber que ahora está en bancos, pero manejados por otros malos funcionarios, desgraciadamente, de los mismos bancos. Gracias, Marco. Y continuando con el tema, ¿cuáles son las últimas diligencias de este proceso? ¿Cuántas personas están involucradas en calidad de sindicados? ¿Cuántas condenas se han dado? En fin. Gracias, Hugo, muy amable. Sí, mira, fíjate que llevándolo al sistema de justicia, enfocándolo donde tú ahorita me estás llevando, te digo, hemos estado haciendo una lucha muy difícil en el Ministerio Público, Hugo. No tienen recursos. Mira, la unidad de bancos contaba con un auditor nada más, imagínate. Afortunadamente los señores de Bancafé contaron con el apoyo de Pricewaterhouse, una empresa de Canadá, con gente muy preparada, hicieron investigaciones a nivel internacional, han logrado recuperar bienes, pero fíjate, Hugo, que esta empresa recibe su pago del Banco Central de Trinidad y Tobago, me parece. Entonces, en el caso nuestro, el Banco de Guatemala, pues ellos no tienen ningún interés en que este tipo de bienes o en ayudar a la gente del Banco de Comercio, como lo hicieron en el Banco del Café los señores de Trinidad y Tobago. Yo te digo, ha sido una lucha muy difícil. Afortunadamente hemos recibido apoyo por parte del Ministerio Público. Ha sido muy difícil para ellos también con el poco presupuesto que tienen. Te digo, no tengo miedo a decirlo, gracias a Dios, porque es la verdad. Hay gente en el Ministerio Público que hace muy buen trabajo, se sacrifica, pero hay otros que también da pena ver cómo trabajan, y eso es lo que veo yo, que muchas veces, como no se les puede despedir, porque ya viste que no está el Consejo del Ministerio Público, entonces quejas no pueden haber, y hay gente que sí realmente no tiene ni la más mínima intención de trabajar en el Ministerio Público. Si se van a la iniciativa privada, te digo, saldrían por la puerta de atrás. Entonces, con todo respeto, pero hay muy buena gente que trabaja en el Ministerio Público, nos están apoyando, las investigaciones se están dando, compañero, esperamos resultados. Lo que sí te digo es que luchar contra el poder, por ejemplo, lo que decía Otto antes del programa, de que cómo involucrar a la CICIG. Bueno, mira, personalmente yo he llegado 2 veces a hablar con personas en la CICIG, y te digo, ellos no se quieren involucrar. Yo siento que ellos evaden este tipo de casos porque hay aquí personas de mucha influencia económica dentro del país, los dueños de los bancos, el sistema bancario, y yo creo que el gobierno de alguna forma, como decía el compañero acá, es ciego y servil a este tipo de funcionarios públicos. Mira, Willy Zapata ha interpuesto 14 amparos. 14 amparos. Yo he visto gente que sale en una mamarrachada de ropa en la prensa, a ellos sí les cae la justicia con todo el peso de la ley, pero Willy Zapata está en el Banco Interamericano de Desarrollo en México con un buen puesto, ganando buen dinero, y ese es el premio que le dan a la gente que le hace mal al pueblo, salir a instituciones, principalmente dentro de las líneas financieras. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente que trabaja en el Banco Guatemala, la gente que trabaja en la Superintendencia, o inclusive gente que está en la Junta Monetaria, se repite y se repite, ganando buenas cantidades, o se van a servir a instituciones donde se les da un reconocimiento por el trabajo de explotación digamos, de las empresas, de los grupos financieros, porque al hablar nosotros de bancos, y esto tal vez no quiero ser necio, Hugo, discúlpame, no quiero caer en repetir esto, pero estamos luchando contra los dueños de los bancos, que ahora recordate que hay capital internacional también, colombiano, que son los dueños de las aseguradoras, que son los dueños de almacenadoras, que son los dueños de las offshore que están, ¿cómo se puede decir?, autorizadas, que son dueños de empresas de cobro, que cuando la gente no paga los amenazan hasta que los van a llevar a las puertas del infierno, que son dueños de consorcios de abogados, pero nosotros tenemos pruebas. Por ejemplo, yo traje algunas acá,
en esto y acá de la, llamémosle, criterio poco objetivo con que trabajan este tipo de instituciones, del método carente de pragmatismo, o sea, de que ellos no ven realmente las acciones que hacen a futuro, qué resultados les pueden traer, de la actitud pasiva, de la grave negligencia y de la imprudente conducta con la que trabajan estas instituciones. Y nosotros, desgraciadamente, Hugo, te lo digo con toda honestidad, somos gente pobre, gente trabajadora, y como decía aquí el compañero Maco, pues para nosotros hacer justicia es más difícil. Si los que hubieran perdido el dinero en el Banco de Comercio fueran los azucareros, fueran los mineros, fueran los encargados de muchas empresas de la construcción, etcétera, te digo, esto en 6 meses ya se hubiera resuelto y el gobierno lo hubiera pagado. Muchas gracias, Raúl. Y pasando con Maco, sabemos que los procesos, cuando son largos, dilatan hasta 10 años, no importa si son civiles, son penales, son administrativos, son de familia, porque muchas veces las audiencias, por lo menos yo tengo ya 27 años de ser abogado litigante, y hubo un caso penal que me dilató 9 años. 9 años, 4 amparos, y ya no llegó a juicio oral, inclusive se transó, al final de cuentas, cuando ya estaba a un día pendiente del juicio oral y público. Esto sucedió en el Tribunal Tercero de Sentencia, de una casa ahí en Chimaltenango, y una estafa, ¿ya? ¿Qué crees que puede suceder en este caso con el Banco de Comercio, donde hay un buen número de guatemaltecos y guatemaltecas que esperan pues que el Estado de Guatemala en un momento dado podría hacer algún desembolso para poder ayudar a estas personas que no tuvieron la culpa en que confiaron en los bancos y que al final de cuentas se quedaron sin nada? Desgraciadamente, pueblo de Guatemala, aquí insistimos en que sí se trata de peces gordos o personajes de cuello blanco. Para ellos no hay aplicación de la justicia, y si se logra dar, tenemos experiencias recientes en donde se ha dejado en libertad a personas que han sido beneficiadas con una medida sustitutiva. Naturalmente que esto es parte de la aplicación de la justicia, es decir, están dentro del marco legal, pero que afecta muy directamente al pueblo pobre, aquel pueblo que no puede pagar un abogado, aquel pueblo que no puede comprar a un juez, a una jueza, etcétera, etcétera. Esa es la preocupación más grande de los guatemaltecos, porque Dios guarde que un pelado, como se dice en buen chapín, caiga a la cárcel, sabe que va directamente a la cárcel y no tiene opción a salir luego, porque no tiene los fondos necesarios para pagar un abogado, para pagar una medida sustitutiva y mucho menos pagar o comprar a un juez. Así que en conclusión, y ojalá, repito, que la justicia camine, pero no tan lentamente como está haciendo hoy, que se agilice en beneficio de estas 7 u 8 mil personas que, confiando en un banco, depositaron su dinero, pero que desgraciadamente este fue a parar a otros bancos, a otras bolsas, y después de 8 años de lucha no se ve claro este camino. Muy bien, vamos a pasar al caso de la captura de Byron Lima Oliva, un caso bastante sonado, donde está involucrado el ministro actual del Interior, o sea, el ministro de Gobernación, y donde se han señalado que son 13 capturas las que se dieron a través del Ministerio Público, pero que en la misma solo hay 7 detenidos actualmente.
Además, se afirma en los medios de comunicación de que este era el dueño de las cárceles y que fue quien, a través de él, le hizo ver que iba a ser el nuevo director del sistema penitenciario, como es el señor Camargo, que también está detenido por asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos. Me llama la atención que tan libremente y tan espontáneo ha señalado de que tiene pruebas contundentes en contra del ministro y señaló en la audiencia, en su primera declaración el día de ayer, pues fotografías y que tiene grabaciones, que tiene correos, y el pueblo de Guatemala pues está incrédulo ante esta sorpresa. Algunos hasta creen que es una cortina de humo por esa ley Monsanto para calmar la situación, otros dicen que pues la corrupción y la impunidad, como dice también Raúl muy bien, está dentro del Estado de Guatemala, y ahora pues qué va a hacer el Ministerio Público y qué va pues también trabajar la CICIG, porque ya tenía años o meses de no decir esta boca es mía. Y esto es lo que a nosotros como los guatemaltecos nos preocupa, y que salga el ministro de Gobernación, López Bonilla, al señalar que ojalá se prorrogue la CICIG, el mandato para nuestro país, porque el trabajo que está haciendo es bueno. Pero ¿por qué lo dice a este momento? ¿Porque quiere que lo dejen fuera? ¿O porque quieren que no lo investiguen? ¿Y por qué no renuncie? ¿Qué pensás, Raúl? Un chaquetazo a tiempo. Bueno, como yo siempre trato la forma de ser objetivo y no dejarme llevar de lo que todos me dicen simplemente, sino que también aplico ciertos métodos a lo que la gente, a lo que la prensa publica. Yo creo que la CICIG, ahora que viene este señor colombiano, pues lógicamente tenía que investigar casos. Yo creo que él está ahí para eso. Creo que no hay que menospreciar el trabajo que la CICIG hizo en este caso. Pues se necesita investigación y el Ministerio Público definitivamente no tiene los recursos. El Ministerio Público, pienso yo, también adolece de muchas deficiencias, y este nada más, creo yo, es un pequeño caso de todos los casos que están en el gobierno. Claro, la gente está sorprendida porque en Guatemala nunca se hace nada, de nada. Saben que se roban las medicinas en los hospitales, saben que están endeudando al país, saben que matan gente todos los días y que hay cuerpos paralelos inclusive que pueden estar dentro. Miren, la policía a cada rato se está capturando gente que roba, que extorsiona dentro de la misma policía. Entonces, ¿qué se puede esperar? Entonces yo creo que la gente está asombrada, la opinión pública está asombrada de ver que al fin hicieron algo. Eso creo que es el asombro de la gente. Y ahora, que en las cárceles siempre ha habido control de alguien, y que en el caso de Lima Oliva ellos dejaron que creciera, eso también es cierto, Hugo. Ellos dejaron, y ellos lo hicieron. Mira, el Partido Patriota inclusive mandó a imprimir sus playeras con él en la cooperativa. Él inclusive, imagínate los textos que le mandaba de cómo él recomendó a Camargo de director. Pues, ¿cómo es que un preso recomienda a quién lo tiene que cuidar? Es como que este preso diga, yo quiero que me cuide aquel. Entonces, eso deja mucho que desear de las influencias que hay dentro del gobierno del crimen organizado, inclusive del narcotráfico, inclusive de toda la gente que lava dinero. Y yo creo que si la CICIG realmente vino a Guatemala a hacer un trabajo de investigar a los grupos paralelos, pues este es un caso nada más de los que ellos tienen que investigar. Pero hay, señores de la CICIG, hay más casos. Miren, la corrupción está acabando con el país, en las municipalidades, en los ministerios, inclusive dentro de los partidos políticos. Ellos se dijeron que iban a hacer una investigación, Hugo y Maco. La CICIG dijo que iba a hacer una investigación de quiénes eran los que aportaban dinero a los partidos políticos y de dónde sacaban esos fondos para hacer campaña, porque las campañas pues son millonarias. Entonces habría que ver si ellos lo van a cumplir. Yo sí pienso de que desgraciadamente dentro de Guatemala existe mucho crimen organizado en todos lados. Maco, yo creo que cuando nos sentamos aquí te pregunté si todavía estabas dentro del Ministerio de Salud y me dijiste que no trabajabas ahí. En el Ministerio de Salud se maneja mucho nepotismo,
se maneja mucha pérdida de recursos, y yo creo que la corrupción, de esa Fiscalía contra la Corrupción, es una fiscalía que la CICIG Hugo debería de trabajar con ahínco para realmente llevar a los corruptos y llevar a los empresarios que también son corruptos, hacerles cargos por estar prestándose a la corrupción, no solo a los funcionarios, Hugo, también a las personas de la iniciativa privada que fomentan esa corrupción, puede ser inclusive dentro de los que reparten esa famosa semilla para los campesinos, las medicinas, que todo el mundo habla de medicinas. Entonces, yo creo que como primer punto, pues es aceptable lo que la CICIG está haciendo y el Ministerio Público, pero si realmente quieren que uno crea, pues señores, luchen contra la corrupción. Gracias, Raúl. Y tenemos la pregunta del millón para Maco. El mandato de Iván Velázquez, que es el delegado de la CICIG de origen colombiano, o colombiano netamente, vino para desarticular bandas paralelas dentro del Estado, para quitar realmente toda esa impunidad que se presta al crimen organizado dentro del Estado, y que ahora pues Byron Lima Oliva, inclusive su esposa, tiene unos grandes terrenos en la zona 16, según el desplegado que hizo Diario El Periódico, que una excelente investigación, y cómo va a tener un miembro del ejército esa riqueza, esos vehículos, esas motos, esos inmuebles en el puerto de San José y otros lugares, pues no sabemos de dónde sacó el dinero. ¿Qué pensás de toda esta situación que se está dando ahora, donde un miembro del ejército preso va a tener una cooperativa dentro de los presidios? Se le pedía permiso para cuando querían una carta de buena conducta a un reo para lograr una rehabilitación, por así decirlo, o lograr una rebaja de pena en los juzgados de ejecución penal. ¿Cuál es tu pensamiento de esta riqueza que llegó o tiene actualmente, porque ahora quieren aplicar la ley de extensión de dominio y que esta riqueza pase al Estado? Yo no estoy muy de acuerdo con que se hable solo de un militar, en este caso, el señor Lima, porque hay muchos militares comprometidos en este tipo de hechos. Ningún guatemalteco con escasa escolaridad puede decir que no tiene conocimiento que la mayor parte de miembros del ejército poseen grandes extensiones de terrenos en todo el país, pero muy especialmente en el departamento del Petén, que dicho sea de paso, ha sido convertido en un lugar especial para darle la bienvenida al narcotráfico, porque es increíble cómo se construyen pistas de aterrizaje clandestinas cuando que el ejército presuntamente ejerce un control sobre nuestras fronteras, y el Petén es una frontera muy importante. Entonces, no es un militar al que hay que investigar, a muchos, por no decir a todos, porque se ha tenido conocimiento desde hace muchos, pero muchos años, de que se han enriquecido. ¿En qué forma? Pues esto será un tema para la CICIG, pero también habrá que investigar a otros exfuncionarios de gobierno, y concretamente un caso de quien fue a dirigir una institución de gobierno que de la noche a la mañana se perdieron 900 millones de quetzales. Fonapaz, ¿no fue? Fonapaz, con su director, el señor Armando Paniagua.
hay que investigar estos casos también, porque no es posible que se ordene cerrar una dependencia como esta y que ya tiene no sé cuánto tiempo de estarla liquidando y no hay modo que termine, y más bien están pidiendo más presupuesto para otro año más. Mientras tanto, el señor Paniagua, muy tranquilo, muy sereno, allá en Quetzaltenango, ha principiado a hacer su campaña política con miras a colocarse indiscutiblemente de nuevo en el Congreso de la República, en donde también su esposa es una congresista. Así que esto de los señalamientos que hace el señor Lima, pues la CICIG tendrá mucho trabajo si es que no le dicen que no lo tenga que hacer. Raúl, pasando al director del sistema penitenciario, Edgar Camargo, ¿cómo es que esta persona se preste a esta situación y donde todavía él indique que son los reos que tienen el control de cada centro penitenciario, de los centros de rehabilitación, de los centros de condena, y que a grosso modo diga, nosotros pues lo que hacemos es más que todo cuidarlos, cuando realmente quienes están cuidando a los presos son los propios presos? Entonces yo no sé esta estructura criminal cómo va a llegar a un feliz término si Edgar Camargo, que yo sé que también es militar, que es hijo de un dirigente deportivo del Comité Olímpico Familiar, pues cómo realmente acepta que lo maneje un reo, que lo dirija un reo, siendo él el director, y cómo no lo denuncia, y cómo acepta el cargo, porque creo de que es cómplice, es autor también de todo este miollo de porquería, por así decirlo, que es el sistema penitenciario, que cuando llega un reo se le exige de 3,000 a 5,000 quetzales por una de talacha como impuesto para que no se le pegue, para que no lave inodoro. Cuando hay una reunión, por decirlo así, por una silla se cobran 5 quetzales para cada persona que quiera utilizar una silla cuando hay visita, o una mesa 25 quetzales, o hacer cola 1 quetzal. Esa corrupción, esa impunidad que hay en los presidios, y donde realmente yo pues he ido varias veces, porque es mi trabajo. Entonces me da pena realmente que hasta cuando se manda a traer un reo se le tiene que dar sus centavos al encargado, porque lo contrario no los llaman, y los llaman cuando a ellos les dé la gana. Entonces es una corrupción tremenda. Entonces, ¿cómo realmente va a llegar a feliz término donde el Estado de Guatemala tenga el control de estos centros penitenciarios, que tenemos una ley muy bonita que da capacitación a los guardias, debe mejorar los salarios, da una rehabilitación total al reo, pero no existe la rehabilitación? La persona que cae detenido pues sale peor. Entonces, ¿a dónde va el sistema penitenciario, que la propia Constitución Política lo recoge, su ley orgánica o su ley matriz de esta ley del sistema penitenciario, que según los entendidos en la materia iba a venir a subsanar todos estos vicios, toda esta corrupción, toda esta impunidad, toda esta porquería? ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, gracias, Hugo. En primer lugar, tenemos que ver que hay gente que le importa más el dinero que la gente. Es decir, de los presos, de la gente que deposita su dinero en los bancos, de la gente que va a estudiar a las escuelas, de la gente que va a los hospitales. Si el gobierno, oigan bien, si el gobierno realmente se preocupara por cuidar a los presos para que se pudieran rehabilitar, de tratar de diagnosticar al ser humano en su conducta, a los psicópatas, por ejemplo, si el gobierno realmente quisiera hacer un buen trabajo en las cárceles, lo haría. Si el gobierno quisiera que la juventud estudiara, utilizaría métodos modernos, se actualizaría. Si el gobierno quisiera que viniera la inversión extranjera, lo haría. Es más, el gobierno no tiene vida si no es con los seres humanos que están trabajando ahí.
que el gobierno quiere justicia, la hay. Entonces, lo que pasa es que voy a poner de ejemplo el sistema penitenciario solo como un pequeño ejemplo para todo lo que es el gobierno. Se pone a Camargo porque es para los intereses de Lima y del ministro de Gobernación y de la gente que lucra con los presos. Se mantiene el sistema penitenciario de alguna forma como un negocio que beneficia a un grupo. Es más, ¿cómo podemos pensar nosotros que realmente el director manda si el director, el mismo señor que está detenido, dice que lo pongan ahí? Es como creer, estimados televidentes, es como que crean ustedes que de verdad la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos van a mandar a los bancos. ¿Cómo creen ustedes eso? Si los bancos son de la gente que tiene pisto, sí, de los dueños de las aseguradoras, de las inmobiliarias, de tanta gente que tiene, por ejemplo, 300 empresas sociedad anónima. Los funcionarios que ponen en la superintendencia y en la Junta Monetaria son puestos a dedo para que hagan lo que otros quieren. Por eso es que Camargo estaba ahí, por eso es que los ministros están ahí. Los diputados realmente no llegan por el voto popular, llegan por la ignorancia y la mediocridad del pueblo de Guatemala, que no ha entendido todavía que todo es un sistema por el cual se sigue explotando los recursos naturales, la mano de obra y todo lo que beneficia a un pequeño sector. Las cárceles, estimado amigo Hugo, son un negocio, ya lo dijo Hugo, es increíble ver lo que el señor ha hecho ahí, es increíble. Ahora yo me pregunto, ¿qué complot hubo en el 2006 para entrar a Pavón si dicen que el señor tiene 13 años de estar ahí manejando las cárceles? Yo me pongo a pensar que la gente que está en los partidos políticos solo busca llegar al poder, Hugo, para llegar y hacer del gobierno y de sus instituciones negocios, nada más. Que vamos a una carretera, que compremos la portuaria Quetzal con los españoles, que finjamos esto, en fin, el gobierno es visto únicamente para hacer negocios, y como el dinero interesa más que la gente, entonces ahí desgraciadamente nosotros nos damos cuenta de los pocos valores, principios que tienen nuestros políticos, y por eso yo recalcaba al principio que hoy que Otto me llamó para venir aquí, recalcaba yo de que es muy importante, aunque sea en poco, la unión que hubo ahora con la ley Monsanto. Creo que es un principio, el pueblo de Guatemala debe reflexionar y debe despertar. Esto es una llamarada de tusa nada más. Si realmente queremos que Guatemala cambie, pues que se empiece a buscar, como dijo Roxana Valdetti, los 15,000 millones que se pierden cada año. 15,000 millones hubo que podrían estar en hospitales, en educación, en mejores carreteras y en muchas otras cosas, en fuentes de trabajo. Muchas gracias, Raúl, y nos vamos a otra inquietud para nuestro buen amigo Maco Figueroa Valiente. Y es que ahora hay una escuela del sistema penitenciario que da capacitación a los guardias. También tenemos una reforma del sistema penitenciario, el mejora de los sistemas de rehabilitación, los centros de rehabilitación y los centros de condena. Y, por supuesto, se tuvo un bono económico para los guardias, es decir, se mejoraron ciertos salarios, aunque el guardia del sistema penitenciario gana menos que un PNC. ¿Qué viene a colación todo esto? Que con la ley del sistema penitenciario, que ya lleva varios años, pues se pensó que iba a cambiar, que se iba a renovar, que se iba a terminar la corrupción, que los guardias, pues por supuesto, iban a tener un estatus económico, iban a mejorar su calidad
de capacitación para brindarles ahí sí que seguridad y no que los presos los cuiden a ellos. Se pensó también que esta ley del sistema penitenciario iba a venir a crear más centros, porque aún pues hay menores en los centros penitenciarios para adultos. Todavía no hay suficientes cárceles en el país, en el interior. Por citar un ejemplo, en Guastatoya, pues vienen todos los reos de lo que son de Jutiapa, porque allá no hay una cárcel. Allá está precisamente un lugar muy singular, por cierto. Y viene la pregunta, Marco, para ver cómo va a ser el sistema penitenciario, para que hoy tenemos a la subdirectora como nueva directora, asumió, no sé si temporal o para terminar el periodo del señor del periodo patriota. ¿Crees que va a cambiar esta situación o se van a ver nuevos casos de corrupción dentro del sistema penitenciario de estos funcionarios y que le va a tocar la cola a otros diputados que están involucrados? Mientras las cárceles sigan siendo la universidad del crimen, no va a cambiar nada. Y es que es paradójico el caso este del señor Lima, que unos meses atrás, pues gozando de los privilegios del señor director del sistema penitenciario, él tenía chance de salir y se estableció, según los medios de comunicación, que le había dado el visto bueno el director del sistema penitenciario, pero que él no había hecho consulta con sus superiores. Entonces, si hablamos de cambios, pues el cambio se puede dar siempre y cuando las autoridades pongan a funcionar ese cambio. Pero para que esto se produzca, debe de haber también un cambio en el personal que trabaja para el sistema penitenciario. Recordemos que muchos elementos de esa institución han sido capturados, se les ha encontrado grandes sumas de dinero, también drogas, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Entonces lo que ha ocurrido aquí es que las máximas autoridades han permitido que los subalternos hagan lo suyo por el mal ejemplo que han dado los mismos jefes superiores. O los mismos jefes superiores les ordenan. Definitivamente hay una orden y hay de aquel que no la cumpla, porque o se lo mandan a quebrar, como se dice en las cárceles, o lo destituye. Así que se puede hablar de mucho cambio, pero el cambio tiene que ser desde las altas esferas de gobierno. Yo estoy todavía preocupado por unas palabras que utilizó el señor ministro de Gobernación cuando se dijo que un grupo de policías habían sido sorprendidos con acciones ilícitas. Y entonces el ministro dice, es que fue muy fuerte la tentación. Así, fue muy fuerte la tentación. El muñeco. Y entonces, señor ministro, ¿no será una fuerte tentación todo lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario? Y en donde, pues usted mismo, señor ministro, se ha enterado de las indicaciones que ha hecho en su contra un reo, que concretamente es el señor Lima, que incluso tuvo la osadía de decir a la prensa nacional e internacional que por qué es que siempre cuando ya se aproxima
su liberación como reo, ocurren situaciones como esta. Entonces, señor ministro, habría que hacer cambios, no solo en el Ministerio de Gobernación, sino desde la Presidencia de la República hacia abajo, no de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pero cuando hablemos de cambios, verdaderamente pongámoslo de manifiesto y que no sea solo paja, como dicen algunas personas, y que yo menciono esa palabra con todo el respeto que nos merece la teleaudiencia. Gracias, Marco, y vamos a un tema que nos sugirió Raúl Maldonado, que lo miro muy interesante, el presupuesto de ingresos del Estado. Otro lío. Que creo que es muy importante negocio. hacerlo ver, creo que conoce bastante de economía, aspectos financieros, y creo que es importante su opinión. Pero hace algunos días salió en los medios de comunicación que el ministro del Ministerio de Finanzas Públicas entregó al presidente del Congreso de la República, Arístides Crespo, ahí sí que el expediente del presupuesto de ingresos del Estado, ingresos general del Estado, que aproximadamente son 72,000 millones de quetzales. ¿Qué va a hacer el Estado si se aprueba a través del Congreso de la República este presupuesto? Si sabemos que lo que se recauda en concepto de impuestos en general, por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues no llega ni siquiera a 50,000 millones de quetzales, llegó a 44,000 o 45,000 millones de quetzales. ¿Cómo se va a llenar ese vacío? ¿Se va a endeudar el país con más préstamos a la banca del extranjero o banca interna? ¿Cómo van a quedar realmente los pactos colectivos, tanto del magisterio como de salud pública? ¿Cómo se va a llenar pues, tantas cosas, las necesidades del pueblo de Guatemala? ¿Qué pensás, Raúl, de este enrollo del Congreso de la República, el Ministerio de Finanzas y este presupuesto millonario? Gracias, Hugo, muy amable, sí. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que ver para qué fue creado el gobierno, cuál es la función del gobierno. Nosotros, por ejemplo, como personas individuales, dedicamos gran cantidad de nuestro presupuesto a la comida, porque no hay quien no pueda dejar de comer, no hay quien no pueda, si se enferma tiene que comprar medicina. Gracias a Dios, pues en este país la educación, la buena educación es un lujo, y también a veces se paga por mala educación. Entonces, lo que sucede es que el gobierno fue establecido para un mejor funcionamiento de la sociedad. Cuando se empezó a tener excesos de producción, había mucha gente que tenía mucho y mucha gente que tenía poco. Entonces, ellos todos se pusieron de acuerdo en poner un gobierno para beneficio de todos. Nuestra Constitución, tú que manejas el aspecto legal, sabes que el artículo 1 y 2 dice que tiene que velar por el ser humano, por la seguridad, por su salud, por su educación, y por un desarrollo integral del ser humano, pero ser humano desde el niño hasta el anciano, y está hablando en global. No quiere decir que el gobierno sea creado para beneficio de unos pocos y que el mismo gobierno ayude y sirva a estos pocos para explotar a la mayoría de los seres humanos que viven en cierto territorio. El presupuesto es prácticamente a qué dedica el gobierno sus recursos. El gobierno principalmente se tiene que mantener con los ingresos, o sea, con los impuestos, con las tasas con los que ellos pueden contar. Entonces, como sabiamente, creo que Hugo lo estaba explicando, ¿cómo va a ser eso? Que nosotros vamos a gastar más que lo que nosotros tenemos. Solo que una persona tenga una famosa tarjeta de crédito y que esté dispuesta a gastar, a pagar los intereses, la membresía, el seguro y todo lo que la empresa le imponga. Eso es lo que pasa con el gobierno. El gobierno se mete a préstamos, pero la ventaja que tiene el gobierno es que ellos no van a pagar esos préstamos, estimado televidente.
los vamos a pagar todos los guatemaltecos. Entonces, lo que dice Hugo, por ejemplo, es cuánto el gobierno de ese presupuesto va a invertir en salud, cuánto va a invertir en agricultura, cuánto va a invertir en educación, cuánto va a invertir en seguridad, cuánto en infraestructura, cuánto en justicia. Por ejemplo, el Congreso de la República tiene una cantidad ínfima de inversión, digámosle así, o de gasto. Yo lo miraría de derroche, de tirar a la basura. Por el Congreso creo que si mal no pasará de 400 millones. Pero ahí, como se formulan leyes, los ingresos que obtienen algunos serán por otras razones. El Ministerio de Energía y Minas tal vez no tiene un presupuesto muy alto, pero ahí se dan licencias de exploración, se dan licencias también de explotación. Entonces, hay ciertas áreas del gobierno donde el gobierno no necesita invertir mucho, pero sí puede explotar. Entonces, ¿cómo poder explotar los recursos? El estimado compañero Hugo decía, si solo tenemos ingresos por 45,000, estimado televidente, ¿cómo puede ser que el gobierno piensa gastar más de 70,000? ¿De dónde va a salir ese ingreso y para qué? Si usted tiene 45 quetzales para el día, usted no puede ir a comprar de la mejor carne que hay en un supermercado y pretender comer desayuno, almuerzo y cena para darle de comer a 100 personas, porque no le va a alcanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno, en vez de estar prestando dinero, como se lo dije una vez yo a un señor que vino aquí de la Junta Monetaria, tiene que evitar la evasión fiscal, primero. Evasión fiscal quiere decir toda la gente que no paga impuesto, que no lo paga. O sea, lo tiene que pagar, pero no lo paga, el impuesto sobre la renta, el impuesto porque importa mercadería, etc. La defraudación, o sea, la gente que cobra el IVA, pero no lo traslada al gobierno, sino que se queda con él. Es decir, a los clientes sí les da factura, cobra el IVA o tiene que pagar el impuesto sobre la renta, pero agrega otros gastos y realmente lo que hace es defraudar al Estado. Muchas gracias. No le paga. Y la otra cosa es el contrabando. Si el gobierno no logra aumentar sus ingresos, está desbalanceado y eso lo que nos va a llevar es a una crisis financiera. Gracias. Nos vamos a ir ya a un corte, ya nos están diciendo adiós y vamos a darle la última intervención a Maco sobre el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. ¿Cuál es tu opinión de estos 72 millones? 72 Yo voy a poner un ejemplo muy... Pero lo más corto porque ya... Sencillo. Si usted allá en casa, guatemalteco, ya hablaba Raúl de que usted tiene 45 quetzales y va a gastar 100, ¿de dónde va a traer el resto? Y eso es lo que hace el gobierno. ¿Cómo es posible que los gobiernos anticipen que al Ministerio de Economía vayan a ingresar tantos millones si sabe que los principales empresarios guatemaltecos no pagan su impuesto? Entonces no pueden estar seguros de determinada cantidad. Me quedo ahí porque soy respetuoso del tiempo. Muchas gracias y nos vamos a despedir siempre agradeciendo las intervenciones de Raúl Maldonado, un dirigente que se dedica de lleno a ver esa lucha por esos 7,000 estafados del Banco de Comercio, a mi amigo y colega periodista Maco Figueroa Valiente y a usted principalmente, amigo, amiga televidente, que Dios los bendiga y que el próximo sábado esté con nosotros siempre aquí en la Tribuna Libre de la Expresión, como dice Maco Figueroa Valiente, y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. Hasta pronto.